El Evangelio del Reino por George Eldon Ladd. Capítulo 2. El reino es futuro. En el capítulo introductorio, bosquejamos varias de las interpretaciones prevalecientes en torno al reino de Dios y luego hicimos el intento de ofrecer una descripción fundamental. El reino de Dios es básicamente el gobierno de Dios. Es el reinado de Dios, la soberanía divina en acción. Sin embargo, el reinado de Dios se manifiesta en varias esferas y los evangelios hablan de entrar al reino de Dios tanto ahora mismo como en el futuro. El reinado de Dios se manifiesta por sí mismo en el futuro y en el presente y por consiguiente crea una esfera actual y una futura en los cuales el hombre puede experimentar las bendiciones de su reinado. El reino de Dios es, entonces, la realización de la voluntad de Dios y el disfrute de las bendiciones que acompañan a esto. Sin embargo, está clara la enseñanza del Nuevo Testamento de que la voluntad de Dios no ha de ser realizada de manera perfecta en esta era. Lo medular en la teología bíblica está en la doctrina de la segunda venida de Jesucristo. Whitzer estaba en lo cierto, en que el llamado aspecto apocalíptico o del otro mundo del reino de Dios no es un apéndice extraño que puede ser echado a un lado sin deteriorar la enseñanza bíblica. La Biblia concibe todo el avance de la historia humana como algo que descansa en las manos de Dios en un dominio que está más allá de la historia, es decir, en un nuevo y distinto orden de la existencia. Sin embargo, aunque esto resulta verdadero, hay un sentido real y vitalísimo en el cual Dios ya ha manifestado su reinado, su voluntad, su reino en la venida de Cristo encarnado, en virtud de lo cual podemos sentir la vida del reino aquí y ahora. Así como hay dos venidas de Cristo, una en la carne que podemos llamar encarnación, otra en gloria que podemos llamar parousia o segunda venida, hay dos manifestaciones del reino de Dios, una en poder y gloria cuando Cristo vuelva, y otra presente ahora mismo debido a que el Hijo de Dios ya estuvo entre los hombres. En este capítulo, estamos preocupados de aclarar lo que nos dice el Nuevo Testamento acerca del aspecto futuro de su reino, pero en el resto del libro nos dedicaremos totalmente al aspecto del presente del reino de Dios en cuanto tiene que ver con la experiencia actual. Para comprender este asunto y para apreciar cómo el reino de Dios puede ser algo presente y futuro, necesitamos delinear esta verdad proyectándola sobre el trasfondo de otra enseñanza bíblica que no ha sido a menudo destacada y que puede resultar muy novedosa. En el lenguaje popular cristiano, a menudo hacemos contraste de la vida presente con la del futuro usando las palabras tierra y cielo. Vivimos nuestra vida terrenal aquí en el mundo, pero la salvación futura se consumará en el cielo. Un enfoque más filosófico contrasta el tiempo con la eternidad aun cuando representan dos modos distintos de la existencia. Nuestra vida presente es vivida en el tiempo mientras el orden futuro será más allá del tiempo en la eternidad. Este concepto se refleja en el lenguaje religioso del cántico, cuando anuncia el arcángel que más tiempo no habrá y aclare esplendoroso el día eternal. De las recientes exposiciones sobre teología bíblica, una de las más brillantes es la de Oscar C. Ullman, en la cual demostró con éxito que tales conceptos son extraños al punto de vista bíblico. Su libro Christ and Time, Cristo y Tiempo, ha demostrado que el punto de vista de la palabra bíblica lleva un concepto lineal, y que la eternidad que corresponde al relato redentor simplemente es un tiempo interminable. Este hecho parece oscurecido en algunas versiones que traducen maya, palabra que presenta el punto de vista bíblico sobre el mundo. Hay dos palabras del Nuevo Testamento griego que se traducen con la palabra mundo, hecho que resulta oscurecido en las versiones castellanas. Primero tenemos la palabra griega cosmos. Un cosmos es algo que está en adecuado orden o armonía. Algo que cuenta con su arreglo propio. Nuestra palabra cosméticos es un derivado de esta palabra griega. Los cosméticos son ayudas para que las damas arreglen sus rostros, para ponerlas en orden propio, para adornarlas. Cosmos en su uso más común en griego es el mundo como la suma y el total de cuanto constituye un universo ordenado. Hay además otra palabra que resulta con frecuencia lastimosamente mal traducida. Esta palabra es aion, de la cual se deriva la palabra eón. Primordialmente, aion no tiene connotación de un orden o de una estructura, sino que designa un espacio de tiempo y debe ser traducida por edad, pero se ha traducido siglo y mundo. Cuando estudiamos esta palabra en el Nuevo Testamento, descubrimos que en el curso del propósito redentor de Dios, hay dos edades que se llaman frecuentemente esta edad y la edad por venir.
En Mateo 12:32 la versión Reina Valera dice, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Nuestro Señor no está hablando de dos mundos, sino de dos épocas. Todo el recorrido de la existencia humana está establecido en términos de esta época y la del periodo que ha de venir. La voz griega usada en este caso no es cosmos, sino aion, siglo, época. La blasfemia contra el Hijo del Hombre será perdonada, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo jamás será perdonada, y el alcance de la palabra jamás abarca dos periodos, este siglo y el venidero. En Efesios 1:21 Pablo describe la exaltación de Cristo sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Aquí la traducción mundo sería completamente inadecuada. Pablo no tiene en mente dos mundos, sino dos épocas. Esta palabra no es cosmos, sino aion. No se piensa en dos órdenes de cosas sino de espacios de tiempo. Una ligera variante de esta expresión se encuentra en Marcos 10:29 y 30, respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, madres, hijos y tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. En la segunda mitad del versículo de nuevo encontramos la palabra aion, y la traducción en el mundo venidero no representaría la idea con exactitud, por eso Reina Valera traduce siglo venidero. En la primera mitad del versículo, la palabra tiempo, del griego kairos, aparece en lugar de aion, edad, época. Esto pone doblemente en claro que el versículo se refiere a dos espacios de tiempo, no a dos mundos. En este tiempo, en esta edad, hemos de esperar hostilidad hacia el Evangelio. En la edad venidera, los que hayan seguido a Cristo se verán liberados de toda oposición y padecimientos y disfrutarán de vida eterna. Cuando estudiamos más profundamente este concepto, descubrimos que estas dos edades están separadas por la segunda venida de Cristo y la resurrección de los muertos. En Mateo 24:3, los discípulos se dirigieron a Jesús con la pregunta, dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del fin del mundo? Esta traducción de Reina Valera 1.909 sugiere que los discípulos le preguntaban acerca del tiempo de la destrucción de este mundo, su fin. Todo lo contrario, su pregunta tiene que ver con la consumación de esta edad, como bien señala Reina Valera 1.960, la cual será seguida por otra. Según este versículo, se espera que esta edad toque a su fin muy cerca de la parousia o segunda venida de Cristo, y será seguida por la edad o siglo venidero. Otro hecho que divide a esta edad de la edad venidera es la resurrección de los muertos. En Lucas 20:34 al 36 leemos que entonces respondiendo Jesús, les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Porque no pueden ya más morir pues son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Nuevamente aquí, nuestro Señor se refiere a dos edades, no a dos mundos. En este siglo el matrimonio es una institución necesaria. Los hijos de este siglo, todos cuantos viven en este tiempo, deben casarse y criar hijos para propagar la raza. Pero un estado de cosas diferente prevalecerá en el siglo venidero, pues los que entren a esa edad lo harán por medio de la resurrección. Por tanto, serán como los ángeles, a este respecto, ya no estarán sujetos a muerte, pero, como los ángeles, serán inmortales porque se habrán convertido en hijos de la resurrección. Por consiguiente, no solo la segunda venida de Cristo, sino también la resurrección de los muertos dará término a este siglo y dará por iniciado el siglo venidero. Podemos ilustrar esta estructura básica mediante un sencillo diagrama que llamaremos el conflicto de los siglos. La C representa la creación, la P, la parousia de Cristo, y la R, la resurrección de los muertos. Esta edad se inició en la creación, pero el siglo venidero seguirá perpetuamente, para siempre. Por consiguiente, podemos hablar del siglo venidero como la eternidad, con lo cual deseamos significar un tiempo que no tiene fin.
Esta sencilla línea de tiempo la comparten los que escribieron el Nuevo Testamento con sus contemporáneos del judaísmo, pues ambos están arraigados en el punto de vista del mundo del Antiguo Testamento. Cuando preguntamos qué versículo enseña el carácter de estas dos edades, encontramos un agudo contraste. Este siglo está dominado por el mal, la perversidad y la rebelión contra la voluntad de Dios, en tanto que el siglo venidero es la época del reino de Dios. En Gálatas 1:4 leemos que Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Esta edad es una época mala caracterizada por el pecado y la injusticia. Es una época en que los hombres necesitan salvación, una salvación que puede solamente realizarse mediante la muerte de Cristo. El segundo capítulo de Efesios nos da una amplia exposición del carácter de esta edad. Dice Pablo, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, Efesios 2:1 y 2, literalmente el siglo de este mundo, del griego, tonaiona tou cosmou. En este versículo se emplean ambas palabras siglo, corriente, y mundo, indicando que aunque este siglo y mundo no son sinónimos, están estrechamente relacionados. Hay cierto orden de la sociedad humana que caracteriza esta edad. Pablo lo describe con estas palabras, en la cual anduvisteis en otro tiempo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. El carácter de la corriente de este mundo lleva la señal del príncipe de la potestad del aire, esto es, Satanás. A él le está permitido ejercer una influencia terrible a través de esta edad, induciendo a hombres y mujeres a que caminen en forma desagradable a Dios. Todos vivimos alguna vez en las pasiones de nuestra carne, complaciendo los deseos corporales y mentales, de manera que éramos hijos de ira, Efesios 2:3, como el resto de la humanidad. Carnales, no son solamente pecados de glotonería, borrachera y de inmoralidad. El orgullo es un pecado de la carne. Y lo son la egolatría, el egoísmo, la testadurez, la determinación de hacer las cosas a la manera de uno, Gálatas 5:19 al 21. Todo esto pertenece a la carne. Cuando estábamos caminando conforme a este siglo, vivíamos conforme a la concupiscencia de la carne y éramos por naturaleza hijos de la ira. Este es un versículo terrible. Hijos de ira. Efesios 2:3, la ira de Dios, el santo juicio de la justicia de Dios está sobre esta edad, sobre su pecaminosidad y su rebelión. La ira de Dios también deberá caer indefectiblemente sobre los que se han conformado a su carácter perverso y rebelde. En la parábola del sembrador, leemos que hubo semillas que cayeron en terreno de plantas espinosas. La semilla germinó, pero las espinas crecieron y las ahogaron. Mateo 13:17. Nuestro Señor interpreta esto de la manera siguiente: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mateo 13:22. El afán de este siglo no son solamente preocupaciones, problemas y ansiedades para ganarse la vida. Es todo el espíritu que caracteriza a este siglo, preocupación y ansiedad por la seguridad de la vida física, pero también por la presión, el impulso de la ambición por obtener riqueza, éxito, prosperidad y poder. Todo esto está implicado en los cuidados, la carga, el afán de este siglo. El asunto está en esto: el carácter de este siglo es ahogar la obra de la palabra de Dios. El espíritu de la edad es hostil al Evangelio. Cuando se predica el Evangelio, a menudo parece que el Evangelio entra en el corazón de los seres humanos. Lo escuchan, parecen haberlo recibido, dan muestra de responder a su reclamo. Y sin embargo, a menudo solo se trata de una respuesta superficial. No llevan fruto y conforme los cuidados de esta era presionan sobre ellos, no se sienten dispuestos a pagar el precio de seguir a Cristo. La palabra de Dios resulta ahogada y estéril. Esta edad es hostil al Evangelio y los hombres a menudo ceden conformándose a esta edad en lugar de rendirse a las demandas del Evangelio. Existe un conflicto entre la edad y el Evangelio del Reino. Entre los versículos más importantes que describen esta edad están los de 2 Corintios 4:3 y 4 porque explican lo que hay tras estas enseñanzas. Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Dos cosas se destacan en estos versículos.
Satanás es el Dios de este siglo. En el soberano propósito de Dios, a Satanás le ha sido permitido ejercer una gran autoridad y poder en el transcurso de toda esta edad. Ya hemos leído en Efesios que en el tiempo de este mundo, una vez vivimos conforme al príncipe que está en los aires. Como instrumento de su probidad judicial, Dios ha permitido a Satanás ejercer tal influencia en esta edad que Pablo puede hablar de él como si fuera el Dios de este siglo. ¿De dónde provienen el mal, el odio, la decepción, la lucha, el conflicto, el pecado, la miseria y la pena, el sufrimiento y muerte que caracterizan a esta edad? Vienen de Satanás. No quiere decir esto que el hombre pueda renunciar a la responsabilidad de su propia mala conducta. El hombre sigue siendo un agente moral libre y debe responder tanto ante el juicio de Dios como ante el de sus semejantes. Esto significa que el mal es algo más que humano. Tiene su origen en un mal de personalidad sobrehumana. Este hecho no debe interpretarse como un dualismo fundamental como si Dios y Satanás, el bien y el mal, fueran dos principios eternos. Detrás de todas las cosas, incluso Satanás y el mal, está el Dios eterno. Pero Dios ha permitido a Satanás esgrimir un poder tal que da como resultado un limitado dualismo ético. Podemos descubrir en 2 Corintios 4:4 la manifestación de la influencia satánica. No se halla en el hecho de que el Dios de este siglo haya arrastrado a hombres buenos al lodazal del pecado, ni que jóvenes fuertes y hermosas jovencitas hayan sido lanzadas al sumidero de la inmoralidad y de la corrupción. En su caso el Dios de este siglo ha cegado los entendimientos de los incrédulos, para que no vean la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Aquí está la raíz del mal: ceguera, tinieblas, incredulidad. La filosofía bíblica del pecado convierte el mal ético y moral en secundario frente al mal religioso. Pablo en otros lugares se refiere a la impiedad e injusticia de los hombres, Romanos 1:18. Finalmente, todas las formas de perversidad provienen de las raíces de la impiedad. El pecado es primeramente religioso y secundariamente ético. El hombre es una criatura de Dios y su responsabilidad primaria es ante Dios. La raíz del pecado se encuentra en no querer reconocer con gratitud los dones y la bondad de Dios, Romanos 1:21, que actualmente son concedidos en Cristo. Las tinieblas son más bien una afirmación de independencia de Dios en lugar de una actitud de sumisión a Dios. La manifestación primaria de la influencia satánica y del mal de esta edad es religiosa, está en la ceguera relacionada con el Evangelio de Jesucristo. ¿Con cuánta frecuencia no llegamos a comprender las maquinaciones satánicas? El hombre puede ser una persona culta y hasta religiosa y a pesar de esto estar bajo demoníacas tinieblas. El deseo básico de Satanás es mantener al hombre apartado de Cristo. Su principal preocupación no es corromper las costumbres ni formar ateos ni producir enemigos de la religión. Verdaderamente, la religión que se funda sobre la presunción de la idoneidad y suficiencia humana resulta ser un enemigo de la luz. Este es el carácter del tiempo de este mundo, las tinieblas. Resulta obvio de estos versículos que el reino de Dios no pertenece a esta edad, ya que a Satanás se le llama el Dios de este siglo. Esto no es para sugerir que Dios haya sido destronado ni que su mano haya sido retirada del control del universo. Continúa siendo eternamente cierto que el Señor estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Salmo 103:19. Aún en el momento en que el mal tiene más poder en la tierra, cuando el pueblo de Dios es más violentamente atacado por Satanás, Dios sigue siendo el Rey de las edades. Es en la providencia del gobierno soberano de Dios que este estado de cosas ha venido a acontecer. Es, empero, algo básico para que podamos entender el reino de Dios que reconozcamos la enseñanza bíblica de que este siglo está en rebeldía contra el gobierno de Dios. El Nuevo Testamento establece que el siglo venidero está en directa oposición a este siglo. La época actual es mala, pero el reino de Dios pertenece al siglo venidero. El reino de Dios, como manifestación perfecta del gobierno y del dominio de Dios de consumada bendición redentora, pertenece al siglo venidero. Esto queda claramente ilustrado en la conversación de nuestro Señor con el joven rico que vino a preguntarle: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Mateo 19:16. Este joven no estaba enterado de la enseñanza de que una persona puede tener la vida eterna aquí en la tierra y ahora mismo. Él estaba interesado en la vida eterna durante el siglo venidero.
Nuestro Señor le dijo que debía liberarse de cuanto le fuera obstáculo para convertirse en uno de sus discípulos. Oyendo el joven estas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Mateo 19:22. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. La pregunta del joven rico fue: ¿cómo puedo tener la vida eterna? La respuesta de nuestro Señor fue: difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos, versículo 23. Y, otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios, versículo 24. De pasada, notemos que estas dos frases, el reino de Dios y el reino de los cielos, son obviamente intercambiables. Es más, el reino de Dios y el reino de los cielos son ambos intercambiables por vida eterna. Marcos, Lucas y Juan hablan siempre del reino de Dios. Mateo es el único que habla del reino de los cielos, y en 12:28, 19:24, 21:31 y 43, Mateo habla también del reino de Dios. La diferencia entre las dos frases debe ser explicada sobre bases lingüísticas. El reino de los cielos es la forma semítica y el reino de Dios es la forma griega de la misma frase. Nuestro Señor enseñó en arameo, una lengua muy similar al hebreo, en tanto que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Jesús, enseñando a los judíos, probablemente habló del reino de los cielos, que era la forma natural de expresión entre ellos. Disponemos de amplias evidencias de la literatura rabínica de que esta frase era de uso común. Para el oído de los griegos, estas palabras no tendrían sentido, y cuando la frase fue traducida a los evangelios griegos para los que hablaban ese idioma, fue traducida de manera uniforme como el reino de Dios. En el Evangelio según San Mateo, que probablemente fuera escrito para creyentes judíos, se conservó generalmente la frase original el reino de los cielos. La terminología de Mateo 19:23 y 24 pone en claro que las dos frases son intercambiables y que ninguna diferencia de significado ha de buscarse entre ellas. ¿Qué quiso significar el Señor al decir que es más fácil entrar un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? En el versículo 23 es el reino de los cielos. En el versículo 16 es vida eterna. Entonces los discípulos preguntaron: ¿quién, pues, podrá ser salvo? Versículo 25. Claramente, todas estas expresiones se refieren a la misma bendición que ha de obtenerse en el futuro cuando Cristo vuelva otra vez. El reino de Dios, el reino de los cielos, la vida eterna, la salvación, son términos intercambiables. Jesús dice que resulta imposible al hombre salvarse. La entrada en la vida eterna del reino de Dios es tan factible que el hombre la obtenga por los recursos humanos como es posible pasar un camello por el ojo de una aguja. Por eso es un milagro hacer que los afectos de un hombre rico, un hombre pobre, pues da lo mismo para el caso, se desvíen de sus posesiones para que se conviertan en discípulos de Jesús y por tanto estar preparados para entrar en el futuro reino de los cielos. Pero para los que han experimentado este milagro en sus vidas, Jesús dio la promesa de que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel, versículo 28. Y en el versículo 29, Jesús agrega: y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más, y heredará la vida eterna. Cuando examinamos el mismo pasaje en el Evangelio según San Marcos, encontramos que la terminología del Señor se registra con mayor precisión. Los que hayan seguido a Jesús recibirán en esta época grandes bendiciones, las cuales, empero, estarán acompañadas con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Marcos 10:30. Al comparar estos pasajes, descubrimos que la vida eterna, el reino de Dios, el reino de los cielos, la salvación, el siglo venidero, todos han de venir juntos. Son la promesa del futuro para los que en este siglo se hayan convertido en discípulos de Cristo. La vida eterna pertenece al siglo venidero. El reino de Dios pertenece al siglo venidero. Si estas fueran las únicas enseñanzas bíblicas acerca de la vida eterna, tendríamos que concluir que el reino de Dios vendrá solo cuando Cristo vuelva otra vez, y que no heredaremos la vida eterna hasta el día cuando Cristo vuelva nuevamente.
Entonces entraríamos al reino de Dios, entonces recibiríamos la vida eterna. Si proseguimos aún este estudio encontramos que el reino de Dios, al igual que el siglo venidero, vendrá a continuación de la resurrección de los muertos. En 1 Corintios 15:50, Pablo dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Pablo está hablando acerca de la resurrección. Carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Nuestros cuerpos han de experimentar una transformación de manera que ya no consistan en carne y sangre, sino sean cuerpos incorruptibles, gloriosos, poderosos, espirituales, versículos 42 al 44. Solo con estos cuerpos transformados en la resurrección entraremos al reino de Dios. El reino de Dios vendrá después de la resurrección. En la parábola de la cizaña, encontramos que el reino de Dios será presentado para el día del juicio. En todo este siglo la gente buena y mala, los hijos del reino y los hijos del malo, han de vivir juntos uno hallado del otro al igual que la cizaña y el trigo crecen juntos. En la cosecha, a final del siglo, Mateo 13:39, habrá separación por juicio. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, versículo 43. El juicio finalizará este siglo y hará que los hijos del reino entren a disfrutar plenamente de las bendiciones del reino. En la parábola de la red encontramos la misma estructura con el agregado hecho de que el juicio tendrá lugar al final de esta edad. Así será al fin del siglo, saldrán los ángeles, y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego, Mateo 13:49 y 50. Por lo tanto encontramos que el reino de Dios pertenece al siglo venidero y es establecido en agudo contraste con esta era. En este siglo hay muerte, en el reino de Dios hay vida eterna. En este siglo, justos e impíos están juntos, entremezclados, en el reino de Dios toda impiedad y pecado serán destruidos. En el presente, Satanás es considerado como el Dios de este siglo, pero en el siglo venidero, el reino de Dios, el gobierno de Dios habrá destruido a Satanás y la virtud desplazará todo mal. Debemos, por consiguiente, modificar nuestro diagrama de los tiempos. Esta edad es mala, la era venidera presenciará la plenitud del reino de Dios, la perfección de su reino. Por tanto, debemos colocar el siglo venidero en un nivel más alto que el de este siglo. Cuando examinamos otros pasajes de las Escrituras, la transición de este siglo al siglo venidero no resulta tan sencilla como este diagrama sugiere. Nuestro estudio hasta aquí sugiere que el propósito redentor de Dios será consumado en la segunda venida de Cristo, época en que se iniciará el siglo venidero. Sin embargo, el libro del Apocalipsis modifica esta estructura. Después de la parousia de Cristo, Apocalipsis 19:11 al 16, y antes del siglo venidero, Apocalipsis 21:1, hay un intervalo en que los santos son elevados al rango de gobernantes con Cristo por 1000 años, Apocalipsis 21 al 6. Este intervalo es llamado comúnmente el milenio. La interpretación de este pasaje plantea difíciles cuestiones que no pueden discutirse aquí. Resulta desafortunado que la discusión sobre esto haya sido mantenida a veces con más calor que luz. Algunos expositores insisten en que toda enseñanza de un reinado de Cristo en la tierra antes del siglo venidero es doctrina más judaica que cristiana, en tanto que otros insisten en que cualquier escatología no milenaria constituye una desviación de la lealtad de la palabra de Dios. Tales reacciones resultan desafortunadas. Esta cuestión, como otras que, desde un punto de vista práctico, son mucho más importantes, tales como las que giran en torno a los temas del bautismo, deberían analizarse dentro de un ambiente de fe y en espíritu cristiano de libertad y caridad. Aquí solamente podemos decir que es nuestra convicción que las Escrituras enseñan que antes de la consumación final del propósito redentor de Dios, la tierra ha de experimentar un largo periodo glorioso de gobierno de nuestro Señor. La época de la Iglesia es el periodo de la gloria oculta de Cristo, el siglo venidero será la era de la soberanía del Padre cuando Cristo entregue su reino al Padre y se convierta él mismo en súbdito del Padre. 1 Corintios 15, 24 al 28. Para que Dios sea todo en todos. El milenio será el periodo de manifestación de la gloria de Cristo. El problema por el momento está en donde da cabida a ese intervalo la doctrina del Nuevo Testamento de los dos periodos. El diagrama sugiere que el siglo venidero comienza con la segunda venida de Cristo y que el reinado milenario de Cristo no puede ocurrir en esa estructura profética.
La solución a este problema se encuentra en lo que podemos llamar la perspectiva profética bíblica, fenómeno que se observa a través de todas las escrituras proféticas. Comúnmente, los profetas, conforme visualizaban el futuro, iban hablando de los acontecimientos que habían de ocurrir sin tratar de dar secuencia temporal a las varias etapas del cumplimiento de los propósitos de Dios. No solamente es visto el futuro distante como un suceso sencillo aunque complejo, sino que el futuro inmediato y el futuro distante se describen como si formaran parte de un mismo acto de Dios. Es por esto que el día del Señor en los profetas en una visitación histórica de Dios y un acto escatológico. Es el día del juicio cuando Dios dispersará a Israel en un exilio más allá de Damasco, Amós 5:18 al 27, y es el día cuando Dios restaurará la dicha de su pueblo, Amós 9:11. Es una visitación divina en la forma de una plaga de langostas y de una sequía Joel 1:1 al 20, véase versículo 15. El capítulo 13 de Isaías describe la histórica destrucción de Babilonia por los medos como si hubiera de ser el fin del mundo. El acontecimiento histórico se describe teniendo como trasfondo el final del drama escatológico, ambos casos son visitaciones del único Dios en el cumplimiento de su propósito redentor. Este mismo fenómeno se halla en el Nuevo Testamento. Los tres relatos del discurso del Monte de los Olivos que se leen en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21 ponen en claro que nuestro Señor describió la destrucción histórica de Jerusalén por los romanos por los años 66-70 después de Cristo sobre el trasfondo escatológico del anticristo y de los enemigos mesiánicos, la gran tribulación. La bestia de Apocalipsis 13 es a la vez historia real de Roma y profecía escatológica del anticristo. En estas profecías se mezclan lo cercano y lo distante. En profecías como la que aparecen en 2 Pedro 3:12, 13, los elementos escatológicos se ven como simples actos de Dios en que los nuevos cielos y la nueva tierra surgirán del juicio del orden actual. Desde la perspectiva del Antiguo Testamento se ve la época de la Iglesia. Dios actúa en el presente en cumplimiento de su propósito redentor para Israel y actuará en el futuro para desarrollar su propósito hasta su consumación en el momento en que su reino llene toda la tierra. Hay profecías que describen la venida de un personaje mesiánico que sufre y es humilde, tal como Isaías 53 y Zacarías 9:9 y 10, otras profecías que describen un rey victorioso del linaje de David, Isaías 9:11, y aún una profecía de la venida del celestial Hijo del Hombre en Daniel 7. Pero el Antiguo Testamento no relaciona estas varias profecías entre sí ni teológica ni cronológicamente. Dios actuará finalmente para redimir su pueblo, y los diferentes profetas describen esta redención escatológica en términos distintos. El Antiguo Testamento no hace esfuerzos por sintetizar las profecías, y el esfuerzo por decidir cuáles profecías se aplican a la era de la Iglesia, cuáles se refieren a la época del milenio, y cuáles pertenecen al siglo venidero, ignora este hecho básico de la perspectiva profética. Desde la perspectiva del Nuevo Testamento, la acción escatológica de Dios comúnmente se ve como un simple día en el cual será inaugurado el siglo venidero. Sin embargo, la revelación de Juan, así como 1 Corintios 15:20 al 28, indican que todavía han de haber dos etapas escatológicas en el cumplimiento del propósito divino y en el establecimiento del reino de Dios. La transición de este siglo al venidero no ocurrirá en el singular acontecimiento de la venida de Cristo. Hemos encontrado que el siglo venidero comenzará con la resurrección de los muertos y la destrucción del Dios de este siglo. Pero cuando leemos el libro del Apocalipsis, capítulo 20, encontramos que habrá dos etapas en la resurrección de los muertos y dos en la derrota de Satanás. Hay una resurrección al comienzo del milenio, Apocalipsis 24 al 5, y una segunda resurrección al final del mismo, versículos 12 a 13. Es más, encontramos que hay etapas en la victoria sobre Satanás. Al comienzo del milenio, Satanás es lanzado al abismo y encadenado por 1000 años, versículos 2 al 3, pero al final del milenio es soltado para entregarse nuevamente a sus nefandas actividades. Y aun cuando Cristo ha reinado sobre los hombres, Satanás encuentra que sus corazones sin regenerar siguen sensibles a sus tentaciones y están dispuestos a rebelarse contra Dios. Entonces ocurrirá el último conflicto, la lucha final, resultado de la cual es el último juicio en que Satanás es lanzado al lago de fuego. En resumen, hay dos etapas en la derrota de Satanás, no solamente una.
Uno jamás podría descubrir este hecho en gran parte del Nuevo Testamento, debido a que presenta el futuro como en un lienzo de 2 dimensiones, largo y ancho, sin profundidad. La transición entre los tiempos se ve como si fuera un suceso sencillo, tal como los profetas del Antiguo Testamento ven en el futuro un solo día de Jehová. Solo cuando leemos el Apocalipsis encontramos que la Escritura bosqueja claramente las 2 etapas de la derrota de Satanás que están separadas por el milenio. Debemos por consiguiente modificar nuestro diagrama nuevamente. De pasada deberíamos notar un hecho importante. El milenio no es la manifestación perfecta y final del reino de Dios. Satanás está atado durante este periodo, pero cuando es libertado, encuentra los corazones de los hombres aún sensibles al pecado. La muerte y el sepulcro no son destruidos hasta el juicio final, al terminar el milenio, Apocalipsis 20:14. Debemos decir, por consiguiente, que el milenio finaliza en fracaso hasta la plena realización del ansiado reino de Dios. Solamente en el siglo venidero, después del milenio, se responde a la oración de venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. La tierra será entonces una tierra renovada por cierto, pero será la tierra. Varias conclusiones importantes emergen de este estudio. La Biblia enseña que jamás experimentaremos las plenas bendiciones del reino de Dios en este siglo. Hay quienes han identificado la esperanza cristiana con el ideal de un mundo sin guerras o con un mundo completamente sometido a la voluntad de Dios mediante la predicación del Evangelio. Las personas que abrigan la esperanza de un reino que será consumado en este siglo de seguro serán desilusionadas. El reino de Dios perfecto pertenece al siglo venidero. Jamás conoceremos la plenitud de sus bendiciones mientras dure este siglo malo. No habrá una conversión mundial antes de la venida de Cristo. Por tanto, no debemos desilusionarnos por las guerras y rumores de guerras, por las perversidades y por la hostilidad contra el Evangelio. Y cuando el pueblo de Dios sea llamado a padecer graves sufrimientos y tribulación, deberá recordar que Dios no lo ha abandonado, sino que sus sufrimientos se deben al hecho de que no pertenecen a este siglo y por consiguiente son objeto de su hostilidad. Es más, el reino de Dios jamás será plenamente realizado aparte de la venida de Cristo personal, gloriosa y victoriosa. Los hombres no pueden edificar el reino de Dios, Cristo lo traerá consigo. Los poderes de Satanás y del mal pueden ser finalmente vencidos solo mediante el poderoso acto de la venida de Cristo. Pero ese día está por venir. La palabra de Dios nos urge a que velemos, que nos mantengamos despiertos, para estar listos y esperar ese día. Qué seguridad, qué alivio, qué estabilidad da a nuestros corazones y mentes saber, que nuestra oración será ciertamente contestada. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Sí, ven pronto, Señor Jesús.